Shalom, shalom, muchas bendiciones para todos. Es un privilegio compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Y muchas veces nos preguntamos el por qué ocurre la tempestad, por qué llega la prueba, por qué llegan las calamidades, por qué llega la pandemia, por qué llega la plaga, por qué llegan todos esos momentos de tribulación. Muchas veces nos preguntamos. Y yo quiero ir a la Biblia para ver un ejemplo de por qué a personas en la Biblia o por qué a Jonás le llegó la prueba, la dificultad, la tempestad. Y me voy a ir al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1, y dice así: vino palabra de Dios a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Aquí vemos que a Jonás Dios le dio una palabra y le dice: levántate, ve y profetiza a Nínive. Dale una palabra que yo te voy a dar para que Nínive se arrepienta. Pero dice la Biblia que Dios vio que Jonás salió corriendo. Jonás salió huyendo. Dios le da una palabra, le dice: ve, yo quiero que tú hagas esto. Y en vez de Jonás decir: sí, Señor, claro, yo voy, dice la Biblia que Jonás salió huyendo. Lo dice en el verso 2 y dice: y Jonás se levantó. En el verso 3, perdón, dice: y Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. O sea que Dios le da una palabra. Y en vez de Jonás acatar esa palabra, Jonás sale huyendo. Jonás hace todo lo contrario. Es como hoy en día en el toque de queda, que el presidente da una palabra y la gente hace lo contrario. Por eso usted ve gente que decide amanecer en los destacamentos, porque si ellos le dicen: hay toque de queda a partir de tal hora, y ellos rompen esa ley, al final amanecen, no quieren amanecer en su casa, bueno, amanecen entonces en el destacamento. Y así mismo pasó con Jonás. Dios le da una palabra y le dice: yo quiero que tú hagas esto. Y Jonás salió corriendo, salió huyendo, dice el verso 3. Y si nos vamos al verso 4, miren o escuche lo que pasó. Verso 4 dice: pero Dios hizo levantar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando Dios le da la palabra a Jonás, Jonás dice que sale huyendo a Tarsis, coge una nave, coge un barco y se va corriendo. Y dice la Biblia que él se fue, ok, pero que Dios levantó en medio del mar una gran tempestad. Fíjese, la tempestad ocurrió porque Dios dio una palabra y Jonás decidió huir. Y cuando Dios da una palabra y las personas deciden huir, las personas deciden no escuchar el mandato de Dios, entonces eso lo que trae es una tempestad. Y hoy en día mucha gente a veces se pregunta de por qué el coronavirus, de por qué esa pandemia que ha azotado todo el mundo. Y nosotros deberíamos preguntarnos, o sea, cuidado si fue que Dios habló, o es que Dios viene hablando durante mucho tiempo y los seres humanos no lo estamos escuchando. Cuidado si es que Dios ha dicho una palabra y nosotros lo estamos ignorando. Porque Jonás ignoró la palabra de Dios, decidió huir, pero en medio de esa huida se levantó una gran tempestad. Y dice que todos pensaban que se iba a partir la nave, o sea, pensaban que el mundo se iba a acabar en ese momento. Y nos encontramos en esa misma etapa hoy en día, de que pensamos, hay confusión en el mundo entero, hay muertes en el mundo entero. Y todo el mundo entiende que el mundo se va a acabar. Y mucha gente hoy en día está viviendo día tras día. Todos nos levantamos pensando: si el día de hoy no estoy contagiado, nos acostamos, decimos: bueno, logré el día de hoy de que no me salga ningún síntoma del coronavirus, de la enfermedad, de la pandemia. Y al otro día se está viviendo día tras día. Y parece mentira, pero por lo menos aquí en RD, en República Dominicana, la gente se ha olvidado del guau guau guau. La gente se ha olvidado del término de nosotros somos pop y ustedes guau guau guau. La gente se ha olvidado ya de que tenemos la pámpara prendida y que yo ando trucho. La gente se ha olvidado ya de las cosas que hacía antes. ¿Usted sabe por qué? Porque
esta enfermedad ha removido al mundo. Esta enfermedad ha hecho que la gente recapacite y se olvide de lo que estaba haciendo, se olvide de su agenda y se ocupe en la cosa de Dios. Hoy en día la gente está clamando más a Dios. Hoy en día la gente está poniendo atención a lo que dice la Biblia. Hoy en día la gente está tratando de escuchar aquello que Dios viene hace tiempo hablándole y ellos no habían prestado atención. Entonces la gente se ha olvidado ya. Bueno, la misma Biblia dice en Proverbios que el hombre hace muchos planes, pero al final lo que permanece para siempre es la palabra de Dios o el consejo de Dios. La gente hace muchos planes. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero la Biblia dice que lo que permanece fue lo que Dios dijo. Yo tengo que asegurarme de hacer, de saber qué fue lo que Dios dijo para mí. Y yo ocuparme en eso, porque eso es lo que permanece para siempre. Hoy en día el mundo está en confusión. Y lo ideal es que nosotros nos revisemos y digamos, Dios mío, pero cuidado si fue que tú me diste una palabra. Y yo, en vez de acatarla, lo que decidí fue huir. Y estoy en medio de la huida. Y en medio de la huida entonces viene la tempestad. Y lo fuerte de esto es, mire cómo dice. El verso 4, Jonás capítulo 1, verso 4 dice. Pero el Señor hizo levantar una gran tempestad, un gran viento. Y hubo en el mar una gran tempestad. Y dice que todos pensaban que la nave se partiría. Pero pasa algo interesante en el verso 5. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Es lo ideal. O sea, a veces atacamos de que hay gente que nada más clama a Dios en los momentos difíciles. No, pero hay que clamarlo. ¿A quién más se va a buscar? Entonces dice que los marineros clamaban cada uno a su Dios. Y echaron los enseres al mar, los enseres que habían en la nave, o sea, todas sus pertenencias, toda la comida, todo lo que ellos tenían ahí para ellos sustentarse, empezaron a tirarlo en el mar para que la nave pudiera tener menos carga. Y eso es lo que sucede hoy en día. Eso que ellos tenían ahí era para ellos sobrevivir el tiempo que estuvieran en el mar. Y decidieron todos sus bienes, todas sus pertenencias, por sobrevivir, tirarlo al mar. Hoy en día eso es lo que se ve. Mucha gente está gastando todo el dinero que tiene para ellos sobrevivir. En medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, la gente ha perdido todo lo que tiene. Ha perdido todas sus pertenencias, todos sus enseres, todo lo que poseía. ¿Usted sabe para qué? Para sobrevivir. Entonces, en medio de esa tribulación, en medio de esa tempestad, en medio de esa confusión, en medio de todas estas pandemias que han ocurrido, o toda esta pandemia que ha ocurrido, el mundo ha perdido todos sus bienes, todos sus enseres. La gente se ha dado cuenta que aún eso que tiene no le garantiza sobrevivir. Y si es necesario perderlo, tirarlo, lo están tirando, pero quieren sobrevivir. Pero fíjese que estas personas que estaban en el mar decidieron clamar a Dios. O cada uno de ellos clamaron a su Dios. Decidieron clamar a Dios. Porque hay cosas que no las soluciona hombre. Hay cosas que no las solucionamos nosotros, que no las soluciona la profesión. Hay cosas que solamente están en las manos de Dios. Y sigue diciendo, el verso 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? O sea, Jonás decidió, en medio de esa turbulencia, Jonás fue y se acostó abajo en el barco. Y dice que el patrón del barco fue allá y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, que quizás Él tenga compasión de nosotros. Jonás estaba durmiendo, pero Jonás sabía que esa tempestad era por él. Hay personas que saben que hay cosas que ocurren, hay tempestades, hay tribulación, y ellos saben que eso está ocurriendo por ellos, porque Dios le ha hablado y ellos no han escuchado. Dios le ha dicho que vaya y ellos no van. Dios le dice que vaya al norte y ellos deciden ir al sur. Hay personas que saben que Dios está haciendo cosas y que hay cosas que están ocurriendo en el mundo porque ellos han estado de cacón y de desobediente. Pero me llama la atención que dice que el patrón del barco le dice a Jonás que clame a su Dios.
O sea, el patrón del barco, el jefe le está diciendo que clame a su Dios. Llega un momento que los jefes, los funcionarios, los presidentes dicen, esto no lo solucionamos nosotros. Hay que clamar a Dios. Y me llama la atención que muchos presidentes, también el de aquí, República Dominicana, Danilo Medina, decidió cerrar un discurso que dio, una rueda de prensa, leyendo la Biblia. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocaren y oraren y buscaren su rostro, entonces Dios podrá perdonar nuestros pecados. Y otros presidentes también han clamado a Dios, porque esto se le ha salido de las manos a los hombres. Y cuando el hombre no puede, entonces ahí es que Dios se manifiesta y empieza a mostrar lo que Él puede hacer. Sigue diciendo, el verso 11 dice, Jonás le respondió, soy hebreo. Él le preguntó, ¿verdad? Le preguntaron que de dónde son. Le preguntó, soy hebreo y temo a Dios, el Dios que hizo los cielos y el Dios que hizo la tierra. Entonces Jonás estaba ahí y le dijo, esto que está pasando es por mi culpa. Y el Dios que lo ha provocado es el Dios al que yo le sirvo, que hizo los cielos y la tierra. Porque mucha gente dice, lo malo es del diablo, lo bueno es de Dios. No, Dios tiene el control de todo. Aún lo malo que pase, Dios tiene el control de eso. Y no pasa nada sin que Él lo permita o sin que Él dé la orden. Y ya para cerrar, verso 14 de Jonás capítulo 1, verso 14 dice, entonces clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de Jonás, de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y dice que tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó. O sea que de la única forma que la tempestad puede detenerse es cuando nosotros clamamos a Dios y solucionamos el problema. Hay que buscar quién es el culpable, qué está pasando, por qué está pasando. Y solamente así, clamando a Dios, las cosas se pueden aquietar, el mal se puede aquietar. Entonces este es el momento de que nosotros nos revisemos. A Jonás Dios le dio una palabra. Jonás no la escuchó. Decidió huir y eso levantó una tempestad. Que en medio de la tempestad perdieron todas sus pertenencias. En medio de la tempestad perdieron la tranquilidad, perdieron la paz. En medio de la tempestad todo el mundo se dio cuenta que había que clamar a Dios. Este es el momento de que nosotros, los seres humanos, empecemos a clamar a Dios y a pedirle arrepentimiento. Señor, estamos aquí. Porque Él lo dice claro, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo desde los cielos oiré su clamor y abriré las ventanas de los cielos. Y entonces Él podrá sanar nuestra tierra. Vemos pestes, calamidades, pero tú estás clamando a Dios. Estamos clamando a Dios. Muchas bendiciones. Shalom. Les habló Giancarlos Pujols.